Muy buenas tardes, magistrada, magistrados, público que nos sigue en las distintas redes sociales, medios de comunicación. Sean todos y todas bienvenidos. Damos inicio a la sesión pública de resolución no presencial del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, convocada para el día de hoy, 10 de junio de 2021, a las 18 horas. Licenciado Luis Alberto Sale Perales, secretario general de acuerdos, verifique si hay quórum legal y dé cuenta con los asuntos listados para esta sesión. Con su autorización, magistrada presidenta, le informo que en esta videoconferencia se cuenta con la asistencia virtual de la totalidad de las y los magistrados integrantes 13/2021, emitida por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, dentro del expediente PSE 06/2021, relativo a la denuncia interpuesta por Morena en contra de Yalí Abdalá Carmona y otros, por hechos constitutivos de las infracciones de uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada y actos anticipados de campaña, así como en contra del PAN por culpa invigilando. En el proyecto que se somete a consideración de este pleno se propone declarar infundados los agravios hechos valer por el partido autor, ya que contrario a lo sostenido por la determinación de la responsable está debidamente fundada y motivada al realizarse de forma exhaustiva y con un análisis pormenorizado del caudal probatorio, ya que la responsable sí valoró todos y cada uno de los elementos de prueba de manera individual y conjunta con los hechos denunciados. Además, que la responsable no vulneró las reglas del debido proceso del procedimiento sancionador, dado que ajustó su actuar al principio de legalidad durante la sustanciación del referido procedimiento, observando los dispositivos legales que debe de acatar durante el procedimiento. Por lo anterior, se propone confirmar el acto impugnado. El segundo de los proyectos es el relativo al recurso de apelación identificado con la clave TE-RAP 49/2021, promovido por el Partido Acción Nacional en contra de la resolución YETAN-R/CG 39/2021 del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, que resolvió el expediente PSE 46/2021, donde se declararon inexistentes las infracciones de transgresión al principio de laicidad y separación de Iglesia-Estado, atribuida a Samantha Chiavet Rodríguez Cantú, así como culpa invigilando atribuida a Morena y al Partido del Trabajo. En el proyecto que se somete a consideración de este pleno se propone declarar infundados los agravios en los que el actor aduce que la responsable transgrede el principio de exhaustividad por no haber ejercido su facultad de investigación a fin de realizar las diligencias necesarias para esclarecer los hechos, así como por haber realizado un indebido análisis de los hechos sometidos a su consideración. Ya que contrario a lo que sostiene la inconforme, la responsable fue exhaustiva al analizar los hechos denunciados y no está obligada a realizar las diligencias para mejor proveer, dado que del video denunciado en su contexto integral no contiene una connotación propiamente religiosa, pues solo contiene una crítica a la política pública del municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, pero sin referir personas ni partidos en concreto. Por otra parte, la responsable no está obligada a ejercer su facultad de investigación, ya que el elemento de prueba que aportó la parte denunciante no era suficiente para iniciar la investigación, de la cual, al carecer de los elementos mínimos, claros y suficientes, donde explicaran la circunstancia de modo, tiempo y lugar de los hechos denunciados, con las cuales se estuviera en la posibilidad de iniciar la investigación solicitada, por lo que se considera acertado el actuar de la responsable, de ahí lo infundado de los motivos de disenso. Asimismo, se considera infundado el agravio hecho valer por el partido autor, en donde refiere que es incongruente la determinación de la responsable, ya que contrario a lo sostenido por en la resolución impugnada no existen criterios contrarios entre sí, por lo que se propone confirmar la resolución impugnada. El tercero de los proyectos de resolución es el relativo al recurso ciudadano identificado con la clave TERDC 450/2021, promovido por Tula Díaz Elizondo y Gerardo García Villanueva, en contra del acuerdo IETAN-A/CG 50/2021, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas. En el proyecto que se somete a consideración de este pleno se propone desechar de plano la demanda presentada por la actora al actualizarse la causal de improcedencia descrita en la fracción segunda del artículo 14 de la Ley de Medios de Impugnación Electorales de Tamaulipas, toda vez que el escrito de demanda carece de firmas autógrafas idóneas, dado que el documento solo contiene firmas digitalizadas. Es cuanto, magistrada presidenta, magistrada y magistrados. Gracias, secretario.
Integrantes del Pleno, está a su consideración los proyectos de la cuenta por si desean hacer uso de la palabra. ¿Nadie? Magistrado Iván. Adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrada presidenta. Quiero señalar desde este momento muy respetuosamente que disiento de la propuesta que nos realiza la magistrada presidenta. Consideraría que en este asunto lo que procede es revocar precisamente la determinación del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas para efecto de que analice de nueva cuenta el contexto y los elementos que se contienen en las publicaciones denunciadas, así como si en la fecha en que sucedieron los hechos, los denunciados ocupaban la calidad de precandidatos del Partido Acción Nacional y analizar todo el contexto. ¿Por qué considero esto? Porque observo que en el medio de impugnación, entre otras cosas, se señala lo siguiente. Perdón, no precisado, disculpen, esto es respecto del RAP 15 2021. No he precisado, una disculpa. En el que lo promueve Morena en contra del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, en el que aparecen como denunciados en el asunto ante el YETAM Yalil Abdala Carmona, Óscar Enrique Rivas Cuellar, Imelda Margarita San Miguel Sánchez, entre otros, ¿verdad? Digo nada más, una disculpa, no precisé eso al principio. Decía porque en el medio de impugnación, el actor, que es Morena, señala básicamente como agravios, que creo que eso es en lo que les asiste la razón, la falta de exhaustividad en la resolución impugnada, ya que en esta la responsable no analizó que Yalil Abdala Carmona entregó los beneficios pertenecientes al gobierno municipal de Nuevo Laredo como si se tratara de actos realizados por ella, así como que en las publicaciones denunciadas existe una centralidad en la imagen de la referida ciudadana, en donde aparece entregando los beneficios de propia mano, por lo que estima no existe un acompañamiento en los actos denunciados como lo establece la resolución impugnada. Y conforme a esto, el actor estima que los hechos denunciados generan una infracción a la normativa electoral, conforme a lo señalado en la resolución emitida por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el expediente SRE-PSC 01/2020, ya que la permisión de los servidores públicos es solo la de participar en actos inherentes a su cargo, lo cual no se presenta en el caso. Asimismo, aduce que se actualiza la citada violación en virtud de que en la resolución impugnada no se analiza que en la fecha en que sucedieron los hechos, la referida ciudadana, así como Yalil Abdala, así como Óscar Enrique Rivas Cuellar e Imelda Margarita San Miguel Sánchez, fungían como presidente municipal y diputadas de mayoría relativa, así como precandidatos. Violación de los principios de exhaustividad y congruencia al analizar los hechos de manera aislada y sin realizar un análisis pormenorizado de estos para determinar que no existió infracción por parte de Yalil Abdala Carmona y Imelda Margarita San Miguel Sánchez, toda vez que éstas no reciben apoyos económicos para la entrega de bienes a la ciudadanía o programas sociales, y por otro, que la entrega de los bienes se realizó dentro de los parámetros legales. Asimismo, por no tomar en cuenta que lo refutado consistió en que los hechos denunciados se basan en que se utilizaron recursos provenientes de programas sociales del gobierno de Nuevo Laredo, los cuales sí se tuvieron por acreditados, y finalmente que no haya tomado en cuenta que los propios denunciados en sus escritos de contestación manifestaron abiertamente que se trata de recursos públicos municipales. El juicio de la autoridad responsable fueron aplicados correctamente porque no se advierte qué condicione su gestión o servicio o que soliciten el voto para una candidatura. También el análisis aislado de las pruebas, ya que no se analizó que en el caso de Enrique Rivas Cuellar sí se constituyó la comisión de la promoción personalizada, así como actos anticipados de campaña, ya que la responsable de manera ilegal señala que el hecho de que dicho servidor público haya señalado no están solos y se relacione con la entrega de bienes todavía se encuentra entre los límites permitidos, sin considerar que la propaganda denunciada sí contenía el eslogan del servidor público, su nombre e imagen, mensajes políticos electorales y su imagen ocupaba la centralidad de las publicaciones. Máxima que los recursos que difundía eran los que estaban a su cargo. Básicamente es lo que señala, entre muchas otras cosas, el actor. Yo considero que en esa parte, que como lo señalé al principio de mi intervención,
efectivamente es necesario que se realice un análisis de las publicaciones que se denunciaron, precisamente porque en algunas de estas se observa que la ciudadana Yalila Abdala Carmona hace entrega de algunos bienes de manera directa a la ciudadanía. Se contienen diversas publicaciones que acompañan a las imágenes e insertas algunas frases sobrepuestas a las imágenes que se publican. Asimismo, no se analiza en el asunto si en esa temporalidad específicamente como un elemento tenían esa calidad de precandidatos o no. Con esto no señalo que exista la infracción y que se deba de sancionar. Lo que quiero referir es que la devolución, que en caso si se aprueba así, que se haga al Consejo General, es para que analice el contenido de todas las publicaciones, el contexto, la temporalidad en que se dan las publicaciones, para determinar si se generan o no las infracciones denunciadas. Ese sería mi punto de vista y por eso disiento muy respetuosamente de la propuesta de la magistrada presidenta Blanca. Muchas gracias, magistrada. Gracias, magistrada. ¿Alguna otra participación? Magistrado René, adelante, por favor. Hola, buenas tardes, presidenta, magistrada, magistrados, secretario general. En los mismos términos planteados por la cuenta, me parece un asunto muy interesante y reconozco el esfuerzo de la ponencia en el proyecto que nos pone a consideración. Sin embargo, analizando en perspectiva el tema que nos convoca en este asunto RAP 15-2021, considero sumarme exactamente a la postura del magistrado Arroyo Villarreal para los efectos de que conozca nuevamente la autoridad responsable y enderece el conocimiento y resolución de los asuntos similares que, aunque ya feneció esa etapa de la jornada electoral y del desarrollo del proceso electoral, sí considero que faltó de atender más sustancialmente la responsable todo lo que se le expuso como agravios en su queja. De igual forma, me sumo a la propuesta del magistrado Arroyo Villarreal en el sentido de que tuvimos primero pues una situación muy lejana desde su presentación y lo vamos resolviendo apenas. Estamos hablando de que este asunto fue, la primera denuncia de Morena fue el 21 de febrero y estamos en el mes de junio y apenas estamos resolviendo. Entonces, pues si ya estamos resolviendo un poco diferido en tiempo, bueno, pues que se regrese. Estoy de acuerdo con la propuesta del magistrado Arroyo Villarreal. Además, hubiera votado también en el sentido de, el día de ayer la Sala Regional Monterrey sostuvo un criterio respecto de los actos que se relacionan con la equidad y la contienda, pues a nada conduciría. En este caso no habría reparabilidad ya por las conductas reclamadas, ya cesaron, pero en el caso que plantea el magistrado Arroyo sí sería conveniente que se enderece esa situación hacia la autoridad responsable en los mismos efectos que comentó el magistrado Arroyo. Adelanto mis votos a favor de los proyectos de la magistrada Hernández Rojas, con excepción del RAP 15-2021. Gracias, presidenta. Gracias, magistrado. Adelante, magistrado Edgar Danés. Gracias, presidenta. Compañeros, buenas tardes. Buenas tardes, secretario. Comparto la opinión de los magistrados René Osiris y Edgar Iván Arroyo, en el sentido de que da para revocarse este asunto. Sí, comparto la idea igual, que sí faltó entrar al estudio un poco más acucioso y revocar para los efectos de que precisamente se replantee estas circunstancias que viene hacia valer el magistrado Iván
Arroyo, en el sentido de que el YETAM sea más, digamos, detallado su reflexión, porque sí la encontramos un poco desprovista, ¿verdad? De esa, no solo la objetividad, sino también me parece también desprovisto de, apartado de algunos criterios que ya existen, en el sentido de que sea el análisis de las circunstancias, de modo, tiempo, lugar, la parte subjetiva también de los que intervienen como señalados en esta cuestión. Yo comparto la opinión del magistrado René Osiris, del magistrado Iván, en el sentido de que se revoque la determinación en este particular asunto que se refiere al recurso de apelación el 15 del 2021. Es mi intervención, magistrada presidenta, compañeros magistrados. Gracias, magistrado. Si ya no hubiese más participaciones, solo agradezco sus comentarios, tanto al magistrado Iván, magistrado René, magistrado Danés. Sigo sosteniendo, obviamente, mi propuesta y le pediría, por favor, los términos de la cuenta, le pediría, por favor, al secretario general tome la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada ponente Blanca Eladia Hernández Rojas. Mis propuestas, secretario. Gracias, magistrada. Magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. A favor de las propuestas de la magistrada presidenta, excepto en el caso del RAP 15, como en los términos que anuncié. Gracias, señor magistrado. Magistrado Edgar Danés Rojas. En este caso, a favor de las dos propuestas, tanto el RDC 450 y el recurso de apelación 49, ambos del 2021, a favor. Y en contra, en relación al recurso de apelación 15, 2021, señor secretario. Gracias, señor magistrado. Magistrada Marcia Laura Garza Robles. A favor de las tres propuestas de la cuenta, secretario. Gracias, magistrada. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Gracias, secretario. Estoy a favor de los proyectos de la magistrada Hernández Rojas, con excepción del RAP 15-2021. Gracias, señor magistrado. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de resolución del recurso de apelación TRAP 15-2021 fue rechazado por mayoría de votos de los magistrados Edgar Iván Arroyo Villarreal, Edgar Danés Rojas y René Osiris Sánchez Rivas. Por otra parte, le informo que los proyectos de resolución de los recursos identificados con las claves TRAP 49-2021 y TRS 450-2021 fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, al haberse rechazado el proyecto RAP 15-2021, solicito al magistrado René Osiris realice el engrose correspondiente si no tuviera inconveniente con base en las consideraciones expuestas por la mayoría de los integrantes del Pleno, con las consideraciones ya expuestas por ustedes mismos. Con gusto, magistrada presidenta. Gracias, magistrado. Respecto al recurso RAP 49-2021, se resuelve de la siguiente manera. Único, se confirma la resolución impugnada en términos del apartado 8 de la sentencia. Notifíquese en términos de ley. Respecto al recurso ciudadano 450-2021, se resuelve de la siguiente manera. Único, se desecha de plano el medio de impugnación en términos del apartado 5 del fallo. Notifíquese en términos de ley. Le pediría, por favor, a la secretaria Frida Denise Gómez Puga de cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a cargo del magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal.
Buenas tardes. Con su autorización, integrantes del Pleno de este tribunal, doy cuenta con dos proyectos de resolución. El primero de ellos correspondiente al recurso identificado con la clave TRAP 32/2021, integrado con motivo del medio de impugnación interpuesto por el partido político Morena en contra de la resolución YETAM-R-CG-21/2021, emitida por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas el 29 de abril de este año, dentro del expediente PCE 18/2021. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone declarar ineficaces e infundados los agravios hechos valer por el actor, tal y como se señala a continuación. Se estima que resulta ineficaz el motivo de inconformidad formulado por el recurrente, en el que aduce que la resolución impugnada no se realizó el análisis y estudio de la totalidad de los argumentos jurídicos expuestos en su denuncia y escrito de alegatos. Ello en virtud de que la parte recurrente no señala los argumentos que supuestamente dejó de estudiar la autoridad responsable para concluir la no acreditación de las infracciones. Asimismo, se propone declarar infundado el agravio en donde el actor señala que la autoridad responsable no cumplió con el principio de exhaustividad en la resolución impugnada y que esto originó que se dejara de valorar la relación entre las imágenes, el administrador del perfil, las fechas, periodos y mensajes que se contienen en las publicaciones denunciadas, además de que no realizó los requerimientos a Twitter Inc. México y Facebook Inc. México, y tampoco se le requirió al denunciado para que informara sobre sus cuentas en las redes sociales para acreditar los hechos. Lo anterior en virtud de que, contrario a lo señalado por el partido actor, la autoridad responsable sí tomó en cuenta y valoró todas las imágenes aportadas por el recurrente en su denuncia. En efecto, de la determinación impugnada, se advierte que la responsable tomó en cuenta que la oficialía electoral del YETAM, al verificar las ligas electrónicas ofrecidas por el actor, constató la inexistencia de las imágenes de las publicaciones denunciadas, conforme a lo cual concluyó que las imágenes o capturas de pantalla aportadas por el ahora actor para tal efecto, al no estar concatenadas con otras diversas, únicamente generaban indicios sobre su contenido. Asimismo, en dicha determinación se refiere que los dos ejemplares de periódicos aportados por el denunciante se referían a hechos distintos a los denunciados y no estaban controvertidos. Ahora bien, respecto a lo que señala el actor de que la autoridad responsable no realizó los requerimientos a Twitter Inc. México y Facebook Inc. México, ni tampoco se le requirió al denunciado para que informara sobre sus cuentas en las redes sociales, lo infundado del agravio estriba en que, si bien es cierto, la autoridad administrativa electoral cuenta con la facultad investigadora para esclarecer los hechos en materia de los procedimientos sancionadores, su invocación no constituye un derecho de las partes, ni entraña una obligación, sino una potestad de que la autoridad puede hacer uso cuando se tengan indicios suficientes sobre la materialización de conductas irregulares. De igual forma, resultan infundados los agravios en los que el partido actor señala que la autoridad responsable, al emitir la resolución, dejó de atender durante la investigación de los hechos denunciados diversos principios, al llegar a una conclusión lisa, llana y simplista para no acreditar la infracción, y que desde su punto de vista de las constancias que obran en el expediente se acredita la existencia de actos anticipados de campaña o de propaganda emitida de manera contraria a la normativa electoral. Lo anterior en virtud de que la responsable sí estableció las razones por las cuales concluyó que no se acreditaron los hechos denunciados, en razón de que no se constató la existencia de las publicaciones denunciadas, conforme a lo cual concluyó que las imágenes o capturas de pantalla aportadas por el actor para tal efecto, al no estar concatenadas con otras diversas, únicamente generaban indicios sobre su contenido. Que si bien el denunciante aportó 2 ejemplares de periódicos, su contenido se refería a hechos distintos a los denunciados, amén de que los ejemplares se desprendieron hechos no controvertidos, como lo es la calidad de servidor público y candidato del denunciado. Además, la autoridad responsable citó diversos preceptos legales y tesis de jurisprudencia para sustentar su actuar. Por lo anterior, se concluye que resulta procedente confirmar la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas en fecha 29 de abril de este año. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al recurso identificado con la clave TRAP-45/2021, integrado con motivo del medio de impugnación interpuesto por el partido político Acción Nacional en contra de la resolución YETAM-R/CG-35/2021,
dictada en fecha 15 de mayo del 2021 por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone confirmar la citada resolución, en virtud de que los agravios señalados por el recurrente, algunos devienen infundados y otros inoperantes. Al respecto, esta ponencia estima que es infundado el agravio en el cual el actor aduce que la resolución impugnada atenta contra el principio de exhaustividad, en virtud de que en esta se acreditó la existencia de una grabación relacionada con los hechos denunciados y que generó indicios sobre la existencia. Sin embargo, la responsable omitió sancionar al denunciado y dejó de ejercer su facultad investigadora, consistente en solicitar información a las compañías que proveen servicios de telefonía en la entidad, a fin de llegarse de elementos que pudieran esclarecer los referidos hechos. Lo anterior es así, pues en el fallo impugnado se aprecia que la autoridad responsable sí analizó debidamente la prueba aportada por el recurrente, relativa a una grabación de una llamada telefónica, pues consideró que con esta no se acreditaban los hechos denunciados, ya que la referida prueba técnica solo generaba indicios sobre su contenido. Además, cabe señalar que de la denuncia presentada por el ahora actor ante la autoridad responsable, se advierte que este solo refiere que existe una supuesta llamada telefónica, sin precisar la persona que la realizó y recibió la llamada, el número telefónico del que se hizo o en el que se recibió. De ahí que la autoridad administrativa no contaba con elementos de prueba para realizar el requerimiento en mención. Respecto al segundo agravio esgrimido por el recurrente, este resulta inoperante, toda vez que el actor basa su agravio en una probanza que no fue ofrecida en la denuncia a la que le recayó la resolución impugnada, y por ende la autoridad responsable no tuvo la oportunidad de pronunciarse respecto de esta o vincularla con la multialudida grabación. Por lo anterior, se concluye que resulta procedente confirmar la resolución YETAM-R-CG-35-2021, dictada en fecha 15 de mayo del presente año, por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas. Es la cuenta, magistradas y magistrados. Gracias, secretaria. Integrantes del Pleno, está a su consideración los proyectos de la cuenta. Secretario, al no haber participaciones, le pido, por favor, tome la votación. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrado ponente Edgar Iván Arroyo Villarreal. Con mis propuestas, secretario. Gracias, señor magistrado. Magistrado Edgar Danés Rojas. Con las propuestas del magistrado Arroyo Villarreal, señor secretario. Gracias, señor magistrado. Magistrada Marcia Laura Garza Robles. A favor de la cuenta, secretario, por favor. Gracias, magistrada. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Secretario, a favor del proyecto del magistrado Arroyo. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Blanca Eladia Hernández Rojas. Con las dos propuestas del magistrado. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, el recurso de apelación identificado con la clave TRAP 32-2021 se resuelve de la siguiente manera. Único, confirma la resolución impugnada en términos. Perdón, se confirma la resolución impugnada. Notifíquese en términos de ley. Por otra parte, el recurso de apelación identificado con la TRAP 45-2021 se resuelve de la siguiente manera. Único, se confirma la resolución impugnada. Notifíquese en términos de ley. Le pido por favor a la secretaria Juana Laura Hurtado Torres de cuenta en los proyectos de resolución que se mete a consideración de este pleno la ponencia a cargo del magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Adelante, secretaria. Gracias, magistrada presidenta. Buenas tardes. Con la venia de la presidenta e integrantes del Pleno, me permito dar cuenta con dos proyectos de resolución. El primero se relaciona con el recurso de apelación T-RAP-36-2021, promovida por la representación del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal Electoral de Burgos, Tamaulipas, en el que controvierte la resolución IETAM-R-CG-23-2021,
emitida por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, recaída en el procedimiento sancionador especial PS-19/2021, integrado con motivo de la denuncia presentada en contra de la candidata al cargo de presidenta municipal al Ayuntamiento de Burgos, Tamaulipas, por el Partido Acción Nacional. En el proyecto se propone desechar de plano el medio de impugnación al actualizarse la causal de improcedencia contenida en el artículo 14, fracción cuarta, con relación al diverso 13, fracción quinta, de la Ley de Medios de Impugnación Electorales de Tamaulipas, relativo a la carga procesal de señalar de manera expresa y clara los hechos en los que basa la impugnación, los agravios que le causa el acto, omisión o resolución impugnada y los preceptos legales presuntamente violados. De la lectura integral al escrito presentado, no se desprende agravios que permitan a este órgano jurisdiccional tener por identificados las lesiones o afectaciones que le haya generado el acto reclamado. Lo anterior, conforme a lo siguiente. En el apartado de hechos, refiere que el 4 de abril la denunciada realizó actos proselitistas, lo cual a su juicio constituye una clara vulneración a las normas electorales. En el apartado de agravios, señala que los actos realizados por la denunciada contravienen las etapas del proceso electoral y transcribe el contenido de los artículos 214, 215, 219, 222, 242, 243 y 255 de la ley electoral. Como queda evidenciado, la autora realiza una descripción del hecho denunciado y la transcripción de los preceptos normativos contenidos en la norma comicial relativos a la temporalidad que comprende la precampaña, los topes de gastos de precampaña, las reglas a que deben sujetarse los candidatos en la campaña electoral, por lo que, aun y cuando señale la vulneración a los... En el medio de impugnación, el PAN expresa como disenso lo siguiente. Sostiene que la autoridad responsable realizó un incompleto análisis de los hechos denunciados puestos a su consideración y, por consiguiente, una indebida fundamentación y motivación del acto reclamado, pues, a su juicio, la responsable se limitó a analizar las características de las personas militantes y simpatizantes de Morena, sin tomar en cuenta todo el contenido del acta notarial y del video en el cual se aprecia una mujer con gorra y cubreboca y chaleco color guindo con la leyenda Morena, la esperanza de México, entregando periódico denominado Regeneración, el periódico de las causas justas y del pueblo organizado, con lo cual se reclutan nuevos adeptos a su partido, así como la sala superior, en el caso concreto, no se actualiza el elemento personal al referir que no se acredita que los militantes de Morena hayan desplegado la conducta denunciada. En las relatadas condiciones, se advierte que la determinación de la autoridad responsable colma los principios de exhaustividad y de legalidad, toda vez que de forma correcta analizó los hechos denunciados y su determinación se encuentra debidamente fundada y motivada en los términos detallados. Por lo expuesto, en la cuenta se propone confirmar el acto reclamado. En los términos son las cuentas magistradas y magistrados. Gracias, secretaria. Integrantes del Pleno, está a su consideración los proyectos de la cuenta, por si desean hacer uso de la voz. Secretario, le pediría que tome la votación al no haber participaciones. Con su venia, magistrada presidenta. Magistrado ponente René Osiris Sánchez Rivas. Gracias, secretario. Con las cuentas, por favor. Gracias, señor magistrado. Magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. A favor de las propuestas, secretario. Gracias. Gracias, señor magistrado. Magistrado Edgar Danés Rojas. Confirma el acto reclamado. Notifíquese en términos de ley. Secretario Antonio Hernández Arellano, por favor, le pido de cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración este Pleno la ponencia a cargo de la magistrada Marcia Laura Garza Robles. Adelante, secretario. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada y magistrado. En primer término, doy cuenta con el proyecto de resolución
relativo al recurso de apelación 55 de este año, promovido por el Partido Verde Ecologista de México, en contra del acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas el 17 de abril del año en curso, en el cual se aprobaron, entre otras, la candidatura para contender por el cargo de presidente municipal en el Ayuntamiento de Aldama, Tamaulipas. En el proyecto, esta ponencia propone desechar de plano el recurso de apelación, toda vez que el acto controvertido se ha consumado de un modo irreparable. Ello es así, pues en el caso el actor presentó el 1 de junio del año curso la demanda del medio de impugnación directamente ante el Consejo Municipal Electoral de Aldama, Tamaulipas, en contra del acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas el 17 de abril del año en curso. Esto es, dicho medio de impugnación se recibió a escasas horas de tener verificativo el día de la jornada electoral, sin constancia adicional alguna que hubiera permitido analizar la legalidad del acto impugnado. En consecuencia, si el 6 de junio se celebró la jornada electoral, ya no es posible reparar la violación señalada por quien promueve, pues su petición consiste en contender como candidato a la presidencia municipal en el Ayuntamiento de Aldama, Tamaulipas, el día de la elección, de ahí que se propone el desechamiento en medio de impugnación. Por otra parte, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al recurso de apelación 42 de este año, promovido por el Partido Revolucionario Institucional en contra de la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas en el procedimiento sancionador especial PSE 27-2021. En la cuenta, esta ponencia propone revocar la resolución controvertida, toda vez de que la responsable no analizó correctamente los hechos denunciados, por lo que incurrió en una indebida fundamentación y motivación. Lo anterior es así, porque dicha autoridad administrativa no procedía a examinar los hechos anticipados de campaña a partir de propaganda en barras utilizadas en un proceso electoral pasado, sino por la posible omisión de su retiro dentro de los plazos legales. Esto es, en materia de procedimientos sancionadores, la denuncia de hechos y su acreditación debe regirse por un ejercicio de adecuación típica, el cual está a cargo del operador jurídico. Por tanto, la autoridad administrativa electoral debió advertir que, si bien la denuncia era por la supuesta comisión de actos anticipados de campaña, de los hechos y constancias de autos, se advertía que solo era procedente respecto a la omisión de retiro de propaganda electoral de la elección pasada que tuvo el objetivo en Matamoros, Tamaulipas. A partir de tales consideraciones, esta ponencia propone revocar la resolución impugnada a fin de que la autoridad administrativa electoral reponga el procedimiento y realice nuevamente el emplazamiento por la infracción que corresponda, omisión de retiro de propaganda en los plazos legales establecidos, en la vía del procedimiento sancionador ordinaria e instruir que, en su oportunidad, emita una nueva determinación. Es la cuenta, magistradas y magistrados. Gracias, secretario. Integrantes del Pleno, está a su consideración los proyectos de la cuenta, por si desean hacer uso de la voz. Si me permites, Presidenta, por favor. Adelante, magistrado. Muchas gracias, compañera presidenta, compañeros magistrados. Me quiero referir muy brevemente a la inexistencia de dichos actos sin pronunciamiento mayor al respecto en el sentido de alguna otra omisión. Y eso es precisamente el motivo por el que se está proponiendo se revoque la resolución. Ha sido criterio reiterado, hay diversos precedentes, tanto de Sala Superior como de la Sala Regional Monterrey, en el sentido de que cuando existe propaganda que corresponde a un electoral que no es el actual, es decir, de alguno pasado, esta situación no actualiza la infracción de actos anticipados de campaña. Sin embargo, insisto, tanto Sala Superior como Sala Monterrey han señalado de manera reiterada en juicios electorales tan recientes como de este propio año 2021, en el sentido de que si bien un denunciante solamente haga alusión a lo que fuera actos anticipados de campaña, la autoridad administrativa electoral, en este caso quien resuelve, debe de advertir la posible comisión de alguna otra infracción. Aquí, por el hecho precisamente de que se trata de bardas que contienen publicidad relacionada a un proceso electoral ya concluido anterior,
tendríamos, y me quiero permitir leerles, el artículo 257, donde esta ponencia considera que precisamente tendríamos que analizar si se acredita una infracción diversa. Y dice, artículo 257, los partidos políticos, coaliciones, candidatas y candidatos están obligados a retirar su propaganda. Los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatas y candidatos respectivos serán solidariamente responsables de los gastos que se generen por motivo del retiro de su propaganda electoral. En caso de que no se retire la propaganda, el Consejo General la retirará con cargo a las prerrogativas de los partidos políticos o coaliciones responsables. Como se puede observar, la propia normativa electoral contempla una obligación tanto para los partidos políticos como para las candidatas y candidatos. En el caso particular, si de los hechos narrados por el denunciante se puede advertir la posible comisión o infracción, o vamos a decirlo así, el no atender esta obligación que señala el artículo 257, esta ponencia considera que la responsable estaba obligada a analizar bajo esa perspectiva para ver si se actualizaba, tal vez no la infracción efectivamente de actos anticipados de campaña, pero esta otra diversa. En ese sentido, la propuesta sería revocar para efecto de ordenar a la autoridad responsable para que volviera a emplazar y volviera a analizar bajo esta otra perspectiva de la posible omisión de retiro de propaganda electoral en la vía del procedimiento sancionador ordinario. Esa sería la propuesta, Presidenta, compañeros magistrados, a su consideración. Gracias, magistrada. Secretario, le pediría por favor tome la votación las propuestas de la magistrada. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada ponente Marcia Laura Garza Robles. Son mis propuestas, secretario. Gracias, magistrada. Magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. A favor de las propuestas, secretario. Gracias, señor magistrado. Magistrado Edgar Daniel Rojas. A favor de la propuesta, señor secretario. Gracias, señor magistrado. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Gracias, secretario. A favor de Garza Robles. Gracias, señor magistrado. Magistrada presidenta Blanca Eladia Hernández Rojas. Con las propuestas, secretario. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, el recurso TERRAP 42-2021 se resuelve de la siguiente manera. Único, se revoca la resolución impugnada para los efectos precisados en los apartados 8 y 9 de la sentencia. Notifíquese en términos de ley. Respecto al recurso TERRAP 55-2021, se resuelve de la siguiente manera. Único, se desecha de plano el medio de impugnación en los términos del apartado 4 de la sentencia. Notifíquese en términos de ley. Compañeros, compañera, magistrada, magistrados, al haberse agotado el orden del día de esta sesión pública en la modalidad de videoconferencia, siendo las 6:18 horas con 54 minutos de este día 10 de junio de 2021, se da por concluida la presente sesión pública. Que pasen muy buenas tardes.